La felicidad, capítulo número 5. Pues bien, venimos elaborando ya en varias cápsulas este tema de la felicidad, concluyendo que lejos de ser un tema superficial o como yo digo, rosita, ligero, realmente es un tema de una profundidad inagotable y de una criticalidad. Pues yo creo que no la podemos resumir. Es inmensa la criticalidad y la importancia de la felicidad y del estudio del concepto de la misma. Hacíamos el caso en el micro ya, la felicidad como una obligación moral, como un valor propio, porque se la debemos a todos aquellos con los que entramos en contacto. A tus padres, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos, a todas aquellas personas con las que tú interactúas y a la vez estas personas te lo deben a ti. Debe de ser igual que la honestidad, la integridad, la civilidad, el respeto, al igual que todos esos valores que comprendemos que son necesarios para la sana convivencia, la felicidad debe de ser un valor en el cual tú tienes voz y voto y no solo las circunstancias que te rodean. Y me preguntaban por el caso en el macro, que no lo hemos elaborado tanto. Yo creo que porque hasta cierto punto se puede obviar, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el siglo pasado como ejemplo, es uno de los siglos más cruentos, más crueles, de mayor genocidio y atropello de los derechos humanos que han existido en la historia de la civilización humana, con movimientos genocidas, izquierda y derecha, con atropellos y atrocidades. Mm, Fácilmente podemos concluir que no eran las personas más felices con la vida, más alegres con su existencia, con su situación y su condición de vida, las que se enrolaban en esta clase de actividades. No era por esa felicidad o ese júbilo de la vida, dirían los franceses, el joy de vivre, que los impulsaba a unirse a un movimiento nazi o un movimiento de Ku Klux Klan o un movimiento. Y si no queremos remontarnos al siglo pasado, hablemos de algo contemporáneo. ¿Cuál sería el ejemplo más actual? Podemos hablar de actividades terroristas. No es las personas más felices o no son las personas más felices con la vida y más el cómo amo la vida, cómo estoy lleno de gratitud y felicidad. Me voy a poner un chaleco de explosivos y me voy a ir a volar en pedazos. Si sumarizamos esta frase, hablando de la felicidad en el macro, y la puedes identificar en ti mismo como un microcosmos, nunca estás tan dispuesto a hacer el bien por los demás como cuando estás feliz. Si hubiese algo de verdad en esta frase que suena tan lógica, tendríamos que asumir que el converso, la parte inversa, es exactamente igual de válida. Nunca se está tan predispuesto a hacer el mal en micro o en macro escala como cuando se está infeliz, como cuando se está iracundo, como cuando se está enojado. Entonces, el caso en el micro, la felicidad, lejos de un sentimiento superficial, es un valor y una obligación moral que tenemos en lo individual, y en el macro nunca se está tan dispuesto a hacer el bien por los demás como cuando se está feliz. A este sentido, una historia interesante que le sirve ahí como un dato curioso que no mucha gente conoce. Estés cerca tú de la cuestión teológica o de la fe, independientemente de que estés o no cerca de eso, todos hemos escuchado en algún momento hablar de los famosísimos pecados capitales, los 8 pecados capitales. Y ahí es donde, espérate Eduardo, son 7, no 8. No, la lista se compiló originalmente por un monje asceta llamado Evagrio Póntico, allá en el siglo 345, y se componía de 8 pecados capitales que él específica y quirúrgicamente identificó como los pecados que dan origen a todos los pecados que pueden existir, a todos los vicios y a todos los males se pueden rastrear a esos 8 pecados capitales. Fue 200 años después que un papa, Gregorio Magno, vino y eliminó uno de esos pecados de la lista y llegamos a la lista actual que tenemos de los 7 pecados capitales, que la mayoría los conocemos, que es la gula, la envidia, la vanidad, la ira, la pereza, etc. ¿Ok? Lo interesante sería, ¿cuál es ese octavo pecado capital que se eliminó y que nunca se supo, nunca se habló, nunca se sabe? Pues sorpréndanse, el octavo pecado capital que se eliminó secretamente allá por el año 540 era la tristeza, la infelicidad. Era un pecado capital de los 8 que compiló este monje Evagrio Póntico. Y la pregunta siguiente, obvia, sería, ¿por qué el Papa Gregorio se le ocurrió que la tristeza o la infelicidad no aplicaba como pecado capital? Y diríamos, adivinaríamos, pues claro, es que no se vale, ¿cómo la tristeza va a ser un pecado capital? Pues no, este papa lo eliminó de la lista porque dijo,
Este está repetido. A don Evagrio Póntico se le barrió porque este pecado está 2 veces. Y ahí seguramente puedo imaginar a la gente diciendo, pero su santidad, ¿dónde ve otra vez el pecado de la tristeza? Está una vez nomás. A lo que el Papa Gregorio Magno contestaba, es la pereza. La infelicidad, la tristeza, es la pereza del alma. Es la pereza en su más grande expresión. Es no poner el menor de los esfuerzos del alma, de la mente, del corazón, para darte cuenta que aquello que te entristece, eso que te falta, eso que te duele, eso que perdiste, se está sobreponiendo completamente a todo lo que sí tienes, a todo lo que no te hace falta, a todo lo bueno que hay en tu vida, al mismísimo hecho de que si puedes estar triste es porque estás vivo y probablemente porque tienes alguien a quien demostrarle esa tristeza, ¿no? En fin, está interesante. El concepto, el punto de la historia no es ese. El punto de la historia es lo interesante que es. Ya hemos recorrido kilómetros en el sentido de empezamos pensando que la felicidad es un tema rosita, superficial, para hacerte sentir bien y pasar una tarde ligera, agradable. Y te das cuenta cómo desde el aspecto teológico, psicológico, etimológico, vivencial, la tristeza es un tema inagotable y que ya seas el Papa Gregorio Magno o seas el monje Evagrio Póntico o seas Aristóteles o seas Sócrates o seas de los no sé, presocrático, la psique humana está enganchada del tema de la felicidad a unos niveles de profundidad insospechados. Vamos a hablar en el siguiente cápsula o episodio de cómo ya cosas concretas, prácticas que yo puedo hacer en mi vida para fortalecer y hacer más robusta esta base de felicidad que todos ojalá pudiéramos tener.